¿Nadie tiene ninguna duda? Vale. Una pregunta para Andrés. Aquí intentaba leer en la pantalla, pero la letra tan pequeñilla que parece. ¿La cofradía del Santísimo tiene alguna propiedad urbana aquí en los barrios? Sí, la calle Sol. En la calle Sol. Perdón. ¿Tú me estás hablando de...? La Fundación del Santísimo, la de... No. A ver, en la documentación que he estudiado, no. Eso no quiere decir que no exista, ¿vale? Porque lo que sí está claro, por ejemplo, lo último que estoy investigando sobre Algeciras, que se desamortizan cinco propiedades de la Cofradía del Santísimo de Algeciras y falta la documentación de la quinta. Es decir, que en la documentación hay falta de documentos. Es decir, ¿puede existir? Pues sí, pero yo solamente puedo hablar de lo que he estudiado. ¿Y la de Ánima tiene también? La de Ánima sí, en la calle Sol. Es así. Y es que en la plaza de la iglesia hay una gran propiedad allí. Vamos, hay 4 casas principales que la constituyen el ayuntamiento, la casa actual de Leonardo Fernández, luego está la que era del alcalde Gallardo y luego la casa de Urrutia, ¿no? En las esquinas y demás. La de Leonardo tengo entendido, pero no he encontrado ninguna documentación, que había sido una propiedad de la cofradía de Ánima. Puede ser perfectamente. Es más, en el caso de la documentación de los barrios se hace referencia a desamortización, por ejemplo, en Jimena. Es decir, que en un momento determinado, cuando se investiguen, por ejemplo, las contadurías de hipotecas, veremos, por ejemplo, que hay desamortización de los barrios que se hace a lo mejor en Cádiz, por ponerte un ejemplo. Es decir, la investigación está abierta. Sí. No, que me aclaraba también algunas cosas, porque indudablemente yo no tengo profundidad de todo. Es cierto que empecé a excavar y demás en la capilla del Santísimo, como tú bien has dicho, cuando la concluye Martín Lozano, él tenía mucho empeño en poner una lápida fundacional que al final no se pone, ¿no? Ni en la del Santísimo, ni en su capilla anexa. Nada. Y después, en cuanto a lo de la esclavitud en Jimena, es un tema tampoco que no lo he investigado en profundidad, referido aquí a los barrios, pero sí la documentación manejada precisamente en el tío de este Ariño, el que era chantre y canónigo, el propietario del Cortijo de Tinoco. Este sí, en su testamento aparece un esclavo que tenía trabajando aquí en los barrios, indudablemente debe haber más esclavos, y me alegra que empiece a abrir ya una brecha ahí sobre... ¿De qué fecha estamos hablando? Perdón, mi desconocimiento. Él muere en 1700. Bueno, no he hallado referida todavía a ningún esclavo de los barrios, pero tampoco era esa mi dirección. Sí, pero seguro que lo hay. Hay que seguir por ahí. Bueno, y creo yo, hacer estudio de la esclavitud, creo que falta, sé que me corrijan, en el campo de Gibraltar, a nivel general, porque hay muchos datos y es muy interesante y se podría hacer mucho trabajo, claro. Las actas, los protocolos de Jimena nunca los he consultado yo allí en el Archivo Histórico Provincial, ¿no? ¿Están todos completos más o menos? No, que va. No. Hay grandes lagunas, más en el siglo XVIII. Es cierto, pero, por ejemplo, en el caso de Jimena, los protocolos notarios que se conservan en el archivo de Cádiz, bueno, empiezan en el año 1593, antes no, han tenido que buscar información en otras fuentes, en otros archivos, ¿no? Hay notables lagunas, por ejemplo, en el siglo XVIII me acuerdo que entre 1711 y 1740, por ahí, me parece que no hay nada, ¿no? De todas formas, aún así, la cantidad de información que hay
sí están extraordinarios. Extraordinario, una fuente documental extraordinaria. Lleva mucho tiempo cosecharla toda, incluso los que hay. Sí, bueno, y más exterior e interior. Es decir, todas esas cosas es la matización del movimiento moderno cuando llega a España. Entonces, al final hay una serie de anillos en el que cada uno va matizando hasta que nos llega a nosotros. Y además, eso que plantea es una historia muy bonita porque en el caso de Tarifa la modernidad es paradójica. O sea, la modernidad surge en un momento de vanguardia en el centro de Europa y más vinculado a una promoción individual. Cuando nos llega a Tarifa, después de atravesar todas esas capas, yo creo que es una arquitectura ya colectiva y asociada a la urgencia. O sea, ya no estamos hablando de un tejido industrial que la demande, que la promueva, porque no existe. Entonces, esa arquitectura que se coge con un método científico, funcionalista, racionalista, con una serie de estudios que antes no cabían en una vivienda y que ahora se encuentran en la vivienda, cuando llega aquí le vamos como añadiendo una serie de aderezos un poco casi por hacerla más digerible, porque estamos en un contexto cultural y social en pleno franquismo en el que difícilmente, ¿no?, este tipo de cosas puede estar un cubo más como Le Corbusier y lo planteamos, ¿no? Entonces es una arquitectura moderna a la que nosotros hemos hecho más nuestra, ¿no? Pero sí, evidentemente la planta, ese tipo de planta está en cualquier colonia de la que hace Mies van der Rohe en Stuttgart, desde la que hace la planta. Si vamos al edificio de completo, yo vemos que los alzados, ese edificio difícilmente puede estar en Stuttgart. Ese edificio ya juego con los alzados a hacer lo mismo. Pero toda la reflexión moderna de la seriación, de la estructura, del más con menos, que al final es de lo que se trata, porque no tengo recursos económicos con lo que promover esa arquitectura, eso está en las plantas. Hay un hilo ahí que nos llega a nosotros matizándolo. No sé si yo contesto con esto. ¿Alguna pregunta más? Pues yo voy a aprovechar para hacerte otra. El rechazo de los proyectos por parte de los... Bueno, el rechazo de los proyectos por parte de los militares y el cambio de la propia... ¿Hay un cambio de los solares o no? Los solares siguen siendo municipales. Es decir, esto es un cambio de orientación de uso. Sí, aquí hay unos solares que son municipales, evidentemente son los solares que has visto, que son unos sitios nefastos, ¿no? Las murallas del primer solar en el Miramar era un sitio idílico en aquellos años, era una cosa bárbara, porque todo lo que tuviera que ver con el mar era una barbaridad. Entonces eran sitios que como no tenían valor ninguno, se ponen a manos del Instituto Nacional de la Vivienda. El Instituto Nacional de la Vivienda hace estos proyectos y eso sirve para abrirlo a todo el contingente militar que en ese momento tiene que asentarse en Tarifa por el plan defensivo, unido a que en Tarifa desde el año 20 se está produciendo el incremento residencial bárbaro. Entonces, cuando los militares ven lo que un arquitecto ha sido capaz de sacar ahí, como no lo hemos visto nosotros antes, entonces directamente el mismo Instituto Nacional de la Vivienda es el que rechaza el proyecto y hace uno nuevo para los militares, pero el mismo Instituto Nacional de la Vivienda con otro promotor, digamos. Entonces, si no, las parcelas seguían siendo municipales y lo que este proyecto no vale, y ahora a los militares no los meto ahí. Yo voy a hacer una cosa primero, el más, digamos, colonialista, más exuberante, que es el de la residencia, ese es para los mandos. El que hemos visto después de los pabellones, el más austero, para la tropa.
y después el otro de los chalets mandos intermedios, ya que establece su graduación, pero ya no es una arquitectura moderna, damos un paso atrás. La arquitectura moderna entra en España de manos de la República, por lo cual con el franquismo hay un corte y volvemos a los tiempos históricos de los años gloriosos que nos existieron, al regionalismo, porque que se habían hecho el mercado de abasto, que es lo que se ha hablado aquí, y el colegio de la Ranita y el del Retiro, que nos hace los primeros 30 años del siglo, lo hace José Romero Barrero, que era el arquitecto regionalista. Entonces, es un poco el lago mío, pero el lago mío no cambiando el nombre, sino cambiando la forma porque no me vale, porque está por otro tipo de clase y con otro tipo de color. ¿Sí? ¿La extinción de la esclavitud en España desaparece por ley o desaparece por extinción de los contratos porque los señores fallecen? Bueno, ya en el siglo XVIII la esclavitud fue disminuyendo en toda España, salvo en algunas poblaciones, por ejemplo en Cádiz, ¿no? Y en el siglo XIX ya la esclavitud prácticamente desaparece. Yo creo recordar, no tengo muy fresco los datos, pero creo que los últimos esclavos que quedaban en los dominios españoles, se prohibió por ley en el siglo XIX la esclavitud, salvo quiero recordar en los dominios coloniales por presión de los grandes hacendados, ¿no? Finalmente creo que fue allá por 1870 cuando se acabó totalmente con la esclavitud. Sí, fueron por leyes sucesivas también en España. Bueno, si no tenemos ninguna